Buenas noches. Vamos a realizar algunos ejemplos de repaso de configuración electrónica, según las indicaciones de la página 125 del libro. Entonces, vamos a empezar con el potasio. El potasio tiene una configuración electrónica normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de anomalía. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Buscar el número atómico de este elemento. Entonces tomamos una tabla periódica, buscamos en el elemento, en este caso potasio se encuentra acá, y vemos cuál es su número atómico. Recordemos que cada elemento tiene dos numeritos, ¿verdad? Uno más pequeño y uno más grande. En este caso tiene 39 y 19. ¿Eso qué quiere decir? Que el número atómico va a ser 19. Y el número atómico es igual a la cantidad de electrones que tiene ese elemento. Entonces, primer punto, dice, realizo la configuración electrónica completa. Para realizar esta configuración electrónica necesito este diagrama. Esto ustedes lo van a tener en la página 121 del libro de química. Entonces, si vemos este diagrama acá, tiene como un numerito elevado. ¿Eso qué quiere decir? Va a ser el número de electrones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Irlos colocando acá, siguiendo el orden de estas flechitas de este modo. Comenzamos por acá, después por acá, después por acá. Vamos a irlo colocando acá hasta que estos electrones que están aquí sumen 19. Entonces, empezamos con 1s2. Después sigue siguiendo las flechitas 2s2. Después sigue 2p6. 3s2. Aquí ya no hay nada, entonces me voy a la siguiente. 3p6. Vamos a ver cuántos electrones llevamos. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Pero todavía nos falta un electrón para llegar a 19, entonces vamos a ver. Íbamos por aquí, 3p6, ¿verdad? Entonces sigue 4s2. Entonces aquí llevábamos 18 más 2. Quiere decir que me estoy pasando, ¿verdad? Solo necesito, de 18 solo necesito uno más para llegar a 19. Entonces recordemos que cada una de estas letritas o subniveles tiene un máximo de electrones. Para S sería 2, pero ese es su máximo de electrones. Quiere decir que yo puedo tener menos que esos. Entonces, para llegar a 19 solo ocupo 1 y esos son el único que le voy a poner. Y ahí tendríamos ya la configuración electrónica completa del potasio. Como punto B me pide la configuración electrónica abreviada. Entonces ponemos aquí configuración abreviada. Para hacer la configuración electrónica abreviada vamos a tomar de nuevo la tabla periódica y buscamos su gas noble anterior. Recordemos, la familia de los gases nobles es esta última. Entonces vamos a buscar el elemento que está acá, nos vamos una filita más arriba y nos vamos hasta el gas noble de esa filita. En este caso sería argón. ¿Cuál es el número atómico del argón? Tenemos aquí 39 y 18. Recordemos que va a ser el número más pequeñito. Entonces, 18. Quiere decir que argón tiene 18 electrones. Ponemos argón 18. Esto significa que estos 18 electrones del argón me van a estar sustituyendo
todos estos 18 electrones que habíamos sumado hasta acá. Pero todavía me falta uno para llegar a 19, que sería esto que me está sobrando, por decirlo así. Entonces lo colocamos acá. 4S1. Y ahí tenemos la configuración electrónica abreviada. Punto C. Encierro de color rojo el tronco electrónico. El tronco electrónico va a ser lo que me está abarcando el gas noble. Lo vamos a hacer de color anaranjado. Entonces sería marcar o encerrar el gas noble. Como punto D me dice subrayo los electrones de valencia. Los electrones de valencia van a ser los electrones de todos los elementos o bueno, todos los numeritos que me queden aquí por fuera. En este caso solo tengo uno y va a ser para este que tengo aquí afuera, va a ser este de acá. Como punto E me pide que dibuje el diagrama de orbitales. Entonces, colocamos acá. Diagrama de orbitales. Si vemos la tablita que hicimos en clase, vemos que cada uno de estos subniveles tiene una cantidad de orbitales ya asignada, que siempre van a ser las mismas. Tenemos que ir colocando esos orbitales para cada uno de estos. Entonces vean que se empieza con S1, S2. ¿Cuántos orbitales tiene S? 1. Los ponemos aquí. Para 1S solo tiene un orbital. Para repasar los de los demás subniveles, P tiene 3 orbitales, D tiene 5, F tiene 7. Entonces aquí continuamos con S. Perdón, primero hay que colocar los electrones entonces de cada uno de estos. Entonces 1S tiene 2 electrones. Para colocar los electrones se representan con flechitas sobre estos orbitales. Y primero se van a colocar todos hasta arriba, todas las flechitas para arriba, completando cada uno de estos orbitales y luego hacia abajo. Entonces S tiene solo 2 electrones. Entonces primero uno hacia arriba y después uno hacia abajo. Continuamos con 2S. Entonces quedamos que S solo tenía un orbital, ¿verdad? Entonces colocamos aquí 2S. Y aquí igual tiene 2 electrones. Entonces uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Después sigue 2P6. Entonces según la tablita que habíamos visto, P tiene 3 orbitales. Entonces dibujamos 1, 2, 3. ¿Cuántos electrones tiene P? 6 electrones. Entonces, como les dije, rellenamos todas primero hacia arriba y después hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sigue 3S2. S tiene un orbital y tiene en este caso 2 electrones. 1, 2. Ahora otra vez P, que quedamos que tenía 3 orbitales. 1, 2, 3. Con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para finalizar, 4S1. Ese tiene un orbital. ¿Y cuántos electrones tiene en este caso? 1. Entonces solo queda un electrón hacia arriba.
Después dice el punto F, encierro de color azul el electrón diferenciante. ¿Cuál va a ser mi electrón diferenciante? El último que yo coloqué al momento de hacer mi diagrama de orbitales. Entonces vamos a subrayarlo de morado. Entonces el último electrón que yo coloqué acá, o la última flechita, va a ser esta de acá. Entonces ese es mi electrón diferenciante. Y por último el punto G me dice que escriba los valores de los 4 números cuánticos. Entonces tenemos N, que es el número cuántico principal y representa el nivel de energía. Después tenemos L, que es el número cuántico secundario y representa el subnivel de energía. ML, que es el número cuántico magnético, y MS, que es el número cuántico de spin. Entonces, para poder llenar estos datos me voy a fijar en el último orbital que yo coloqué. N, ¿qué va a ser? Va a ser el número grandecito que tengo antes de la letra. En este caso va a ser 4. L va a ser la letra que tengo acá. Entonces va a ser en este caso S. Para el número cuántico magnético me tengo que fijar igualmente en la tablita cuál es la representación. En este caso estamos con S, ¿verdad? Entonces la representación de S va a ser 0. Entonces, eso como para ejemplificarlo voy a poner aquí arribita. Entonces para S va a ser 0. Lo pongo acá. Y el número cuántico de spin va a depender de mi número, de mi electrón diferenciante, que sería la última flechita. Entonces, solo voy a tener dos valores para el número cuántico de spin, más un medio y menos un medio. Si la flechita quedó hacia arriba, siempre va a ser más un medio, si la última flechita. Si la flechita quedó hacia abajo, va a ser menos un medio. En este caso, la flecha quedó hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser más un medio. Ahora, ¿cómo vemos esto en la tabla periódica? Recordemos que el N era el nivel de energía. Recordemos que son estos de acá, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que el potasio se encuentra en esa fila, en la 4. L, que era el número cuántico secundario, que representa el subnivel de energía. Vemos que estos son S, P, D, F. Entonces, el potasio estaría en el primero, que es S, ¿verdad? Y aquí queda S. El número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Ahora, para ese, bueno, ahí queda ya el ejercicio del potasio. Para ese, el número cuántico magnético siempre va a ser 0. Pero, ¿qué pasa en otros? En el P, D y en el F. Esto ya es como aparte de este ejercicio. Eso ya queda ahí, solo es para explicarles esto. Digamos que fuera P, que aquí yo hubiera terminado con P. Entonces, P tiene, ¿qué cantidad de orbitales? 3. Entonces vamos a dibujar aquí. 1, 2, 3. ¿Cuál es el número que representa a P? 1. Entonces, ¿cómo lo coloco? Menos 1, 0, 1. Entonces, ¿cuál sé yo de estos tres numeritos que tengo acá? ¿Cuál sé? ¿Cómo sé cuál es mi número cuántico magnético? Va a ser en el último en el que quede la flechita. Entonces, digamos que yo para P tenía solo 4 electrones, por ejemplo. Entonces, 1, 2, 3, 4.
Entonces mi última flechita o mi electrón diferenciante quedó acá, ¿verdad? Entonces aquí en este caso sería -1. Si hubieran sido 5 electrones, hubiera quedado acá y hubiera sido 0. Y si hubieran sido los 6 electrones completos, hubiera quedado acá y hubiera sido 1. Ahora, algunos de estos elementos presentan ciertas anomalías al momento de hacer las configuraciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Si cuando yo estuve haciendo una configuración electrónica me termina en D4, se va a convertir a D5. Si termina en D9, se va a convertir en D10, y si termina en D8, se va a convertir en D10. Entonces vamos a ver cómo se aplica eso. Tenemos el ejemplo del cromo. Ven que el cromo termina 4D, como acá. Entonces, él quiere ser lo más estable posible. Para eso, él se va a robar un electrón de los niveles anteriores para poder llegar a 5. Entonces vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a hacer cuando nos queda así es volver a copiar todo esto hasta acá. Entonces, 24 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y aquí es donde vamos a hacer los cambios. ¿Qué va a hacer el D4 para poder llegar a 5 electrones? Robarse un electrón del nivel anterior, que es el S. Entonces S ya no va a quedar S2 porque le están robando un electrón, solo va a quedar 4s1, y ese electrón que le estoy restando acá se le va a sumar al D4 para que quede 3D5. Lo mismo va a pasar cuando esté en D9 para pasar a D10. Igual le va a robar un electrón al nivel anterior para que entonces va a quedar 4s1, por ejemplo, y el siguiente ya va a quedar 3D10 en el caso si hubiera terminado en D9. ¿Qué pasa cuando termina en D8? Igualmente va a robar los electrones del nivel anterior para poder llegar a 10. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí, un elemento cualquiera. Igual vamos a copiar todo lo que estaba aquí anterior, lo vamos a copiar normal. Y aquí 3D8 le va a robar los electrones necesarios para poder llegar a 10. En este caso le va a robar ambos electrones. Y al robarle los 2 electrones que él posee, lo va a eliminar por completo porque ya no le quedarían electrones. Entonces, eso se eliminaría por completo y quedaría sumándole los 2 electrones que le robó. 3D, 8, 9, 10. Ahora, la otra anomalía que vamos a ver es cuando una configuración electrónica termina en F, cualquier número acá, F a la 7, F a la 8 o lo que sea, se le va a restar un número y se va a agregar D1. Vamos a verlo más fácil con un ejemplo. Entonces, vean aquí. Tenemos esta configuración electrónica de este elemento. Aquí terminó en 4F8. Se cumple la regla de que termine en F a el número que sea, elevado al número que sea. Que no puede ser nunca más de 14, ¿verdad? Porque 14 es el número máximo de electrones que puede tener F. O sea, de F, de 14 hacia abajo, puede ser cualquier número. Entonces, ¿cómo aplicamos la anomalía? Igual copiamos toda la configuración electrónica y hacemos el cambio aquí. Entonces quedamos en 5P6, copiamos
6s2. En este caso él no se va a robar electrones, entonces el nivel anterior queda igual. Y copiamos este de acá, 4F8. Pues según la regla, lo que vamos a hacer es que a este le vamos a restar 1. Entonces 8 menos 1 quedarían 7. Y agregamos un subnivel D. ¿Cómo sabemos que, digamos, de numerito el grande, cuál es el que sigue? Estamos en 4F, ¿verdad? 4F sigue 5D10. Entonces 5D. Pues el electrón que le restamos al 8 acá, se lo vamos a poner a este subnivel de acá. Y ahí tendríamos la configuración electrónica correcta, ya aplicando la anomalía.